Good morning, brothers and sisters. Buenos días. We're going to read today the Word of God in 1 Peter. Buenos días. 4, Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de and Pedro, then we'll go to 1 Peter 5, 1 capítulo to 5. 4, y luego capítulo 5, del 1 al 5. 1 Peter Primera de 4, Pedro, 16. capítulo 4, verso 16. If anyone suffers as a Christian, let him Pero not si be alguno ashamed, padece but como let him cristiano, glorify God no in se this matter. avergüence, sino glorifique a For the Dios time por has ello, come for judgment porque to begin es tiempo de at que el the house of juicio God. comience por la casa de And Dios. if Y si it primero begins with comienza us por first, nosotros, what will be the ¿cuál será end el of fin de those who do not aquellos que obey the no gospel of obedecen God? al Evangelio de Dios? Now, if the righteous one is Ahora, scarcely si el saved, justo con where dificultad will se the salva, ungodly and the ¿en dónde sinner appear? aparecerá el impío y el pecador? Therefore, De let modo those who que los que suffer according to padecen the will of según la God voluntad de commit Dios their souls to Him encomienden and do sus good, almas al fiel as the Creador y faithful hagan el bien. Creator. We go to 1 Peter 5, 1 to Ahora, 5. primera de Pedro, capítulo The 5, elders who del 1 are al among 5. you, I exhort, Ruego a los I, who am a ancianos fellow elder and a witness of the que sufferings están of entre Christ, vosotros, yo and anciano also a también con partaker of ellos the y glory testigo de los that will be padecimientos de revealed. Cristo, que Shepherd the soy flock of también God which is participante de among la you, gloria de Dios, serving as overseers, que será not revelada. by Apacentad compulsion, la grey but de Dios willingly, que está entre vosotros, not for cuidando de ella, dishonest no por gain, fuerza, but sino eagerly, voluntariamente, no por nor ganancia deshonesta, as sino con being lords ánimo over pronto, those entrusted no to como you, teniendo but señorío being sobre los que examples to the están flock. a vuestro cuidado, And when the sino Christ, siendo and when the ejemplos shepherd de la appears, grey. Y you cuando will receive aparezca el crown of príncipe de los glory that pastores, does not vosotros fade away. recibiréis la corona incorruptible de Likewise, gloria. you younger Igualmente, people, jóvenes, submit estad yourselves to the sujetos a los elders. ancianos y Yes, todos sumisos unos a all of otros, you be submissive to one revestíos de another, and be humildad, clothed with humility. porque Dios For God resiste a los precedes soberbios the y da proud, gracia but a los gives grace humildes. to the humble. Amen. Amén. Thank you, Monica. Thank you, musicians. Gracias, Mónica. Gracias a los músicos. Welcome. Buenos días y bienvenidos a todos. Welcome to those of you who are Bienvenidos joining us live stream as well. a todos aquellos que se están uniendo Those who are por el live in our stream, auditorium, kind aquellos of que están spread aquí around. en el auditorio. Good to be able to Estamos connect in whatever aquí way. separaditos, pero Just want to conectados. continue encouraging, quiero each continuar of you animándoles, that hermanos, whenever we get a chance a to que gather together, it's important that we en do cuanto that. tengan oportunidad de The Word of reunirse, God is- háganlo, hermanos. is what we preach and La teach palabra when we de come Dios together. es lo que But predicamos y really, lo que the enseñamos cuando primary estamos reason we come juntos, pero together isn't for the Word of God. la razón principal por la cual nos juntamos hoy no es tanto para We can estudiar la palabra, hear the Word sino of que God también online, we can hear the Word of porque God podemos through escuchar la DVDs, palabra read the Word of de God. Dios We online don't o a have to través de come un together to DVD get o the Word of God, en but la privacidad de nuestro there's hogar, something pero that we can only do when we es come together. bueno estar juntos. Hay algo que solamente se puede hacer cuando estamos juntos y esa es la comunión los unos con nosotros, el animarnos, el contacto los unos con nosotros es para edificarnos y es un don que Dios nos ha dado y lo hacemos alrededor de nuestro centro, que es el punto focal de nuestra fe, Jesucristo y Jesucristo crucificado. Pero no puedes tener este ánimo, esta comunión cuando tú estás solo en tu casa mirando solamente vía online. Así que yo los animo a que en cuanto puedan, en cuanto se sientan cómodos, se junten con otros cristianos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, pero antes de empezar, quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a orar antes de leer la palabra en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por la familia de Dios. Te doy gracias porque nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, por el ánimo, por la esperanza, por la fortaleza, la bendición, el gozo.
are together todo in eso the que kindred tenemos cuando spirit. estamos juntos en un mismo Lord, we espíritu. thank you for this day that you have Señor, te made. doy Thank you for gracias the por things este that you día have que tú has planned and hecho. prepared for us. Gracias porque has preparado y Thank you for the word planeado of algo God, hermoso which is para a lamp to nosotros. our feet. Gracias por It tu is palabra que es a luz source of a wisdom a and nuestro camino. understanding. Gracias por Guides tu us entendimiento. Gracias, in Señor, our por el life. espíritu que And tenemos Lord, when en we live in ti y la days guía when que everything is encontramos. changing, Señor, y no en man este on mundo, earth cuando todo está knows what cambiando tomorrow y holds, que nadie but you sabe do. lo que nos depara el mañana, And you guide us Señor, through podemos your estar word. seguros You de que guide tú us sí by lo your sabes, de Spirit. que tú nos You guías guide por us tu through the espíritu body of y tú Christ. nos Lord, guías I pray that we would siempre, Señor, cling to you mientras and- nosotros and estamos cherish these gifts that you have given us. aferrados a ti y a los dones que That we nos would has trust dado. the wisdom that you Señor, will give confiamos as en we la walk in your sabiduría way. I que ask tú for that nos das. anointing of your Spirit and Señor, te empowering pido that you por la would unción speak de tu through me, Espíritu that you Santo, would que tú hables a give us través de ears to mí, hear, Señor, y that que you would nos give us des hearts that are corazones yielded, and Lord, that you would show us the way sumisos, and que nos empower muestres us to el walk in camino it. y nos ayudes I a ask this in caminar en Jesus' ese name. camino. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Timothy chapter Primera 4, de verse Timoteo, 1. capítulo 4, Now verso the 1. Spirit expressly says that in Ahora el latter times some will Espíritu depart dice from the claramente faith, que en los giving postreros heed to días deceiving algunos spirits apostatarán de la and fe, doctrines escuchando of espíritus demons. engañadores y a doctrinas de Deception demonios. and demonic activity, perilous El times, engaño and que anyone who reads se this who has siente en los últimos responsibility for the tiempos well-being of others, whether you be a parent with children or es algo que nosotros pastor of a tenemos que church. evitar, sobre todo si eres un padre con hijos o un pastor pastoreando una iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es, Señor, ¿cómo puedo escuchar tu voz para dirigir a aquellos bajo mi autoridad para que estén a salvo a través de estos últimos tiempos? Señor, ¿cómo vamos a hacer esta tarea? Y en el pasaje que vamos a ver hoy, en el capítulo 5, el Señor nos instruye a las iglesias acerca del tipo de liderazgo que se necesita para asegurar la sobrevivencia de la iglesia y la supervivencia de las familias en medio de tiempos de persecución. Así que la instrucción que el Señor nos da es lo que vamos a ver, y es una dirección que el Señor nos da para la iglesia, pero que también se ocupa para las familias. Es una instrucción para los líderes de la iglesia, pero lo mismo nos sirve para dirigir nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias a través de tiempos difíciles. Así que Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. So the elders who are Ruego a among los you, ancianos he que is están entre addressing. vosotros, yo The anciano term también con elders ellos y is a testigo de los title that the padecimientos de Bible, Cristo, que soy used también to describe participante de la spiritual gloria que será leaders in the church. revelada. Another Aquí name la for palabra elders is the word ancianos es una An palabra elder que and a significa pastor pastor. biblically are Un exactly pastor the y un same anciano function, bíblicamente exactly the same individuals, son, in the Bible. tienen roles So in the exactamente Old Testament, iguales. the En el elders Antiguo were Testamento, heads los or the los authority figures ancianos in eran families. figuras de autoridad en las A father familias. was the Un elder of his padre era el family. anciano de su And- familia. And so every family had an elder. Entonces, cada familia tenía un anciano. And if he was the man, he was called dad. Si When the era- man is absent from a family, that- Era el padre, that por by ejemplo, default goes to the mom. y What God's cuando el design is padre that the man estaba gives ausente the o leadership in the o family, no, the o no spiritual estaba en la leadership. familia, bueno, So ese every rol family had cae an sobre la elder. mamá, pero And where there were el multiple Señor generations within a family, diseñó todo para the que elders fueran of los hombres extended los que families dieran were often liderazgo a known la as familia. grandpas. So También grandpa was los abuelos the elder over
son ancianos. Son los ancianos que, digamos, estaban sobre los padres de familia, ¿no? Y habían clanes familiares en el Antiguo Testamento y nombraban algún anciano que representaba a ese clan. Era un anciano que representaba a todas estas familias para que fuera a las reuniones de los demás ancianos y discutieran asuntos, tomaran decisiones que iban a afectar el curso de la nación. Así que el liderazgo originalmente era una estructura de ancianos, era un patrón de liderazgo familiar. Y el Señor nos enseña este patrón también para su iglesia. Una pluralidad de padres eran los que dirigían a la familia a los caminos de Dios, y su título era ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Vamos al capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 4 y 5, dice, está hablando acerca de la descripción de un líder de la iglesia. Este debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, este era un liderazgo que empezaba en la casa. Alguien que iba a dar liderazgo a la iglesia tenía que mostrar cierto carácter y experiencia en su fe. Y porque la iglesia, el liderazgo de la iglesia está diseñado también como un liderazgo en la familia, esto puede aplicar para los papás en sus hogares, pero si el papá está ausente, puede ser también la madre. El padre o la madre deben dar liderazgo a su familia. Pero cuando estudiamos el liderazgo de la iglesia, vemos que sigue un patrón familiar, porque la familia es la base de la iglesia. Tanto el liderazgo de la iglesia y del hogar necesitan un liderazgo espiritual maduro. Los nuevos creyentes deben de estar bajo la cobertura de un liderazgo más maduro, especialmente en tiempos de crisis. Así que como iglesia tenemos la responsabilidad de no solo cuidar nuestra propia familia, sino cuidar también de los demás. La figura de autoridad espiritual en la familia y en la iglesia es lo que Pedro está explicando aquí para la iglesia, en Primera de Pedro. Así que vamos a la descripción que el Señor da acerca de la clase de liderazgo que se necesita en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Así que vamos primero, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Dice, a los ancianos que están entre vosotros les exhorto. Ese es el liderazgo espiritual que se necesita. Líderes que se necesitan entre la gente, como un padre que vive con su familia, que está en una relación cercana con la gente que dirige. En el contexto de la iglesia primitiva, los miembros de la congregación vivían en una proximidad muy cercana. No tenían vehículos para viajar de un lugar a otro de la ciudad. Ellos caminaban a la iglesia y sus reuniones tendrían que estar a una distancia que se pudiera caminar de un lugar a otro. Ellos se encontraban, por ejemplo, en el mercado en la semana. Ellos tal vez iban al mismo pozo para sacar agua. Ellos se encontraban en la ciudad, en las comunidades pequeñas donde todos trabajaban juntos.
ya sea en el mercado o en el lugar de trabajo, se encontraban. En Hechos capítulo 2, de los versos 44 al 47, describe que si ellos necesitaban algo, ellos iban con su vecino y le pedían, tienes esto y aquello que necesito, y se lo prestaban. Habían interacciones en la comunidad durante toda la semana. Ellos se encontraban tal vez para un estudio bíblico, para una oración o para compartir la comida. Era una práctica muy común según Hechos. Había hospitalidad, todos estaban conviviendo en las casas unos de los otros, y así es como la iglesia empezó, en los hogares. Así que los ancianos de la iglesia también eran parte de esta interacción diaria. Se comunicaban unos con los otros y compartían la vida en la semana. Ahora, todos somos conscientes de los retos que enfrentan las familias que tienen un padre ausente, que está tratando de dar liderazgo a una familia que no ve muy seguido, un padre, por ejemplo, que no vive con la familia o que están separados. Es difícil guiar la familia cuando el padre no está ahí. Y ese es un reto muy difícil que también enfrenta la mayoría de los líderes de la iglesia norteamericana. Vivimos tan lejos los unos de los otros que solamente vemos a los miembros de nuestra iglesia una vez a la semana. Y eso es un reto para dar liderazgo. Y el enemigo ha estado usando muy efectivamente las restricciones del COVID para todavía empeorar más este problema, en aislar y en separar a los miembros de la iglesia y a la gente en general. ¿Y sabe lo que hace? Nosotros, como iglesia, necesitamos encontrar formas de reconectar con la gente entre semanas, porque el enemigo está tratando de separarnos y nosotros debemos de evitarlo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. A los ancianos en las iglesias es que los exhorto. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Él mismo, Pedro, se identifica como otro anciano. Significa que Él era uno de ellos. Obviamente, contrario a lo que piensan algunas organizaciones, Pedro no era un papa. Él era uno de los ancianos. Él era parte de este grupo de ancianos. Se identifica a sí mismo como un anciano. El Señor no instruyó a la iglesia con una organización jerárquica, política o religiosa. Ese no es el diseño de Dios. La iglesia fue diseñada para que funcionara como una familia. Y en muchos sentidos necesitamos volver a esto, a una iglesia orgánica, es decir, remover de la iglesia todo lo que es artificial, no hecho por Dios. Pedro está escribiendo esto al final de su vida, y las dos cartas de Pedro fueron escritas poco antes de ser muerto como mártir por su fe. Y él está hablando acerca de estas iglesias que son su familia espiritual. Es un padre, es como un abuelo pasando la estafeta a la siguiente generación de padres y de ancianos antes de morir.
Y who will soon be called on to lead their churches through Él many está llamando a, trials. a las iglesias The Lord a is revealing to Peter a as he's ser writing this that times of persecution valientes are coming en upon estos the church, tiempos and this is the de impetus persecución behind que this vienen writing. para la iglesia, y este es el énfasis de la carta. When facing Cuando those están trials, he enfrentando encourages estas them that he too has pruebas, shared in Christ's sufferings. But when acuérdense facing those de trials, aquellos que remember también that sufrieron those who share y que in también van a the participar suffering de la of gloria de Christ will Cristo. also partake in his glory. Como This is dice Primera de important Pedro for the church to 4:13, si nos 1 Peter gozamos, chapter 4, verse 13, again, we looked at this just recently. lo But acabamos de leer rejoice hace to poco, the dice, extent that you si no, partake of gozaos Christ's por cuanto sufferings, sois participantes that de when los his padecimientos glory de is Cristo, revealed, you may para que also be también glad en la with revelación exceeding de su joy. gloria os gocéis con gran alegría. So throughout Así Peter, que we're a always través being pointed to de Jesus. las Keep cartas our de Pedro focus on vemos Jesus. cómo el He's enfoque está en coming soon. Jesús. Él Keep your viene focus on pronto. him. That No fact se that he's coming desenfoquen. back, he's coming Él soon. viene y viene And the pronto. great glory La and gran exceeding gloria joy y that el we will gozo que experience forever experimentaremos will será para enter into siempre our experience when he returns. cuando Él regrese. 1 Peter 5, verse Primera 2. de Pedro, capítulo 5, verso 2. Shepherd, the flock of Pastores, God which is cuiden among el you, rebaño que Dios les ha serving as encomendado. overseers, not by Hágalo, compulsion, hágalo but con willingly, gusto, no de not mala for gana ni por el dishonest gain, beneficio but de eagerly. personal que puedan So the obtener word de elder ellos, sino porque están describes the deseosos de servir a status Dios. of a church leader. Esto He is habla one del who is estatus de mature, he is un one who is líder respected. de la iglesia, alguien que es Now, the word respetado shepherd, como anciano. Ahora, la and palabra shepherd is the English word. It comes pastor from the Greek, which is viene del pastor. griego, So yeah, pastor pastor, is a shepherd. Describes the function of que an describe elder. la So the función de elder is un their anciano. status, pastor or shepherd is their function. Pastor And the church describe elders esta described as a función shepherd, and the church is perfectamente. described as the flock, La the flock of iglesia, God, referring to el anciano de la iglesia se describe como un pastor y la iglesia se describe como un rebaño de Dios. Y el pastor y la oveja son metáforas que se usan muy a menudo en la Biblia y que describen al pueblo de Dios y sus líderes espirituales. Hay un salmo muy conocido: el Señor es mi pastor, nada me faltará, me guiará por sendas de justicia y por pastos verdes. Hechos capítulo 20, verso 28. Pablo instruye a los élderes diciendo que ellos tienen el papel de pastores. Y dice el verso: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y hay muchos otros pasajes que describen esta analogía de pastor y oveja para la iglesia y su liderazgo. Las características de la oveja. No crean que el Señor solamente escogió un animal al azar. Las ovejitas fueron escogidas porque, por una razón. Las ovejas eran un animal muy conocido en la vida común de los judíos, pero también las ovejas, como un rebaño, tienen algunas características de la iglesia. Y también Dios y su cuidado por la iglesia se describe aquí muy bien. Las ovejas, por ejemplo, tienen varias características. Por ejemplo, las ovejas les gusta, o digamos que prosperan más cuando están juntas, cuando están en un rebaño. Las ovejas también les gusta vagar, y si no está alguien cuidándolas, se pierden. Las ovejas son indefensas en contra de los depredadores. Necesitan a alguien, un pastor que las proteja. El Señor es nuestro pastor y Él nos ministra como si fuéramos sus ovejas humanas, digamos, sus ovejas. Él es nuestro pastor. Y tenemos que
recordar que nosotros como padres, por ejemplo, Dios nos dio una tarea que hacer, pero no estamos solos. El Señor nos va a dar esa habilidad para hacerlo. En los días antiguos, los pastores vivían con sus ovejas. No era un trabajo que salían a las 9 a pastorear y a las 9 ya regresaban a su casa, por ejemplo, no. O en la tarde, no. Los pastores se iban con sus ovejas y, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los ángeles aparecieron a los pastores cuando Cristo nació? Los pastores estaban en la noche, pasando la noche en el campo abierto con sus ovejas. Estar con estas ovejas significa, apacentar las ovejas significa alimentarlas, dirigirlas a pastos verdes, dirigirlas a que tomen agua. Eso es enseñarles la palabra, animar la congregación a leer la palabra y etcétera. Para la iglesia, como la conocemos acá en el occidente, esto es todo lo que hay, alimentar la oveja. Pero ¿qué no hay más? Alimentar la oveja es parte del trabajo del pastor, pero también es amar las ovejas, ser sensibles a sus necesidades, reconocer cuando tienen necesidades y ministrar a esas necesidades. Si hay heridas en la oveja, hay que curarla, ponerle algún ungüento, masajear la oveja. Y esto se instruye en Santiago. Si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos y lo ungirá con aceite y orará por ustedes y la oración de fe sanará al enfermo. Este es el papel de los ancianos, así como el papel de los pastores al cuidar sus ovejas. También los pastores tienen que estar atentos para cuidar a las ovejas, que no haya peligros, animales predadores o víboras o algún lugar donde se puedan caer. Tienen que estar conscientes del ambiente donde están caminando sus ovejas y listos para protegerlas. En la familia de Dios también tenemos que estar cuidando nuestras ovejas por cualquier peligro que pueda haber. Tenemos que estar cuidando a aquellos bajo nuestra autoridad para que nadie se infiltre en nuestra familia o en nuestra iglesia. Tenemos que estar vigilantes, cuidando nuestras ovejas. ¿Cómo hace eso un pastor o un anciano? Bueno, a veces el pastor tiene que ir por esa oveja que se fue del rebaño. Mucho más involucra que solo alimentarlo con la palabra de Dios. Yo, al estar leyendo esta palabra, el Señor me habla y me habla y me habla. ¿Cómo es que nos hemos aislado de este patrón? ¿Cómo debe de ser la iglesia? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra iglesia? Y mientras oro y pienso, me doy cuenta que tenemos que cambiar, porque esto no debe de ser en nuestro sistema presente. No está bien, tenemos que cambiar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Aquí también tenemos esta frase. Dios les ha encomendado este rebaño que está
cerca de ustedes, que Dios les encomendó a ustedes. Describe a alguien que vive en comunidad juntos. Este diseño es para alguien que vive cerca, en comunión. Aquellos que, por ejemplo, que te encuentras entre semana con ellos, aquellos con los que estás compartiendo la vida, a los que estás pastoreando. El enemigo de nuestra alma sabe cuán importante es la comunión en nuestra iglesia. Por eso quiere aislarnos y dispersarnos y mantenernos alejados los unos de los otros, porque sabe cuán importante es la comunión para la familia, para la iglesia. Nosotros los padres sabemos lo que sucede en las familias, cómo las familias se vuelven tan ocupadas y casi nunca están juntos en la casa. El enemigo sabe lo que está haciendo y la iglesia necesita resistir estas estrategias del enemigo y reconocer que Dios tiene una estrategia diferente para el beneficio de la familia y de la iglesia, y tenemos que trabajar intencionalmente en contra de los esfuerzos del enemigo para separarnos. Tenemos que construir comunidades donde podamos juntarnos y estar en una relación cercana y próxima, sirviéndonos los unos a los otros. Y para algunos tal vez va a requerir que se cambien de lugar de donde viven para vivir cerca de los que nos necesitan. Tenemos que vivir de esta manera más intencionalmente. Nosotros hemos estado siguiendo las noticias acerca del hermano James Coates en Edmonton. Él piensa que es muy importante que la iglesia esté junta y ellos están peleando para mantenerse juntos, pero es muy difícil que la iglesia se junte en un mismo lugar al mismo tiempo en estos momentos. Y el pastor Coates y los ancianos de esta iglesia están tratando de mantenerse unidos cuando el enemigo los está atacando por todos lados. Y los enemigos no quieren que esto siga así, pero nosotros pensamos que tenemos que establecer grupos pequeños donde nos podamos reunir de una manera más difícil de detectar, porque tal vez va a llegar un tiempo donde no nos vamos ni siquiera a poder reunir como nos estamos reuniendo en este momento. Tenemos que prepararnos para lo peor y si nunca sucede, pues gracias a Dios, pero si llega el momento ya vamos a estar listos. Si ese momento llegara a suceder para nosotros, tenemos que saber que todos somos parte de un grupo y que tenemos que estar en una cercanía, una comunión cercana. Tenemos que estar bajo el liderazgo de un anciano para tener ese ánimo y esa comunión entre nosotros, porque en estos momentos de crisis, imagínense que llegara un momento de crisis donde no pudiéramos juntarnos. En ese momento vas a tratar de agarrar ese apoyo de donde sea y no vamos a poderlo hacer en un momento de crisis. Así que tenemos que buscar al Señor, cada uno de nosotros, y pedirles a Dios: Señor, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cuál es mi parte en
en este escenario, en este patrón bíblico del diseño de tu familia. Chapter 5, verse Pero 2. vamos a continuar con primera de Shepherd, Pedro, or capítulo pastor, the 5, verso flock of 2. God, which is Cuiden del among rebaño you, que Dios les ha serving encomendado. as overseers. Háganlo Now, Peter is beginning to con describe gusto, no de the mala style gana. of ministry. What's shepherding Está going to describiendo look like? cómo debe de What's the verse style of it? What's the nature, the o cuál es el character estilo, of las shepherding a flock? características de You serve cómo them as pastorear una overseers. iglesia. To serve means Dice, we elders, háganlo con parents, gusto, sirvan con we are gusto, servants to the sheep. porque somos siervos de Parents, las we already know ovejas. this, don't we? Padres, ya sabemos esto, It's ¿verdad? around the clock. Porque ser padres es una actividad de 24/7, especialmente cuando son chiquitos And we are nuestros to serve hijos. as overseers. Tenemos que An overseer servirles. is a guardian. ¿Y A cómo guardian is servimos? one who Servimos looks como after un the guardián, well-being of those un that are guardián que called to está al serve. pendiente So del you're not bienestar only serving, but you're de responsible for aquellos their bajo well-being. nuestra autoridad. And you will No be solo held les accountable servimos, one sino day también by the somos master responsables. for your Nosotros vamos a guardianship. ser responsables Another delante word de for Dios por overseer, nuestros hijos. This might surprise some of you, is Otro the word énfasis bishop. de cuidar este rebaño In the es Bible, ser if you go by the Bible, obispo. not by Si van tradition, por the la Biblia, titles, no por la elder, tradición, el shepherd, título pastor, anciano, overseer, and pastor, bishop were all supervisor different names for exactly y the obispo same ministry son role. nombres They are not diferentes, hierarchical pero que structure describen like exactamente man has made them el to be mismo in our rol tradition. ministerial. The bishop, an elder, El shepherd, obispo, el anciano, same el thing. pastor son Same la ministry, misma same cosa, function, the same es la person. misma función, es The la elder misma is the persona. bishop, the bishop is the El shepherd, anciano the es un shepherd is a pastor, el pastor es un pastor is an obispo, overseer. el Just obispo es un different anciano terminology. y todos son supervisores. Same thing. Es diferente terminología, pero Human es la misma flesh cosa. likes to Pero a la make carne structures. le gusta hacer sus propias That's not God's estructuras, sus propias jerarquías, y eso no es lo que Dios quiere. The role of a shepherd El was not papel de a un prestigious pastor position. no es una posición prestigiosa. Shepherds were despised. ¿Se acuerdan? En Egipto los Bethlehem, the pastores shepherds were eran lower rung of the bien social, despreciados. Acuérdense, en la Navidad, cuando vemos a los pastores estaban lejos de la sociedad, eran lo más bajo, la ocupación, digamos, más humilde que había. Nosotros somos pastores. Es un papel muy humilde. Y de todas maneras, aunque sea humilde, no es insignificante. Un pastor, un supervisor, un obispo, no tienen un rol prestigioso. No. Dios no dice que el obispo es mayor que el pastor, no. Todos son lo mismo. Y sin embargo, es algo que el Señor diseñó. Primera de Timoteo 3:1 se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o pastor o a noble función aspira, el Señor puso algo en ti para servir, no para tener alguna ganancia deshonesta, sino para darte a ti mismo. Dice aquí la Biblia, háganlo con gusto, no de mala gana. Es decir, no lo hagan por obligación, porque es mi trabajo, porque me están pagando por ello. Muchos de ustedes saben que el lunes te tienes que levantar de la cama, a duras penas te levantas, te lavas los dientes y vas. No por otra razón, sino porque estás obligado. Es tu trabajo. Lo estás haciendo porque no te queda de otra. No es como que te levantas todo gozoso y contento para ir a trabajar. Pero si es así, gracias a Dios, tienes un buen trabajo. Pero no todos lo tienen. Padres, ancianos, pastores, sobre todo los padres, no tienen que hacer ese trabajo
por obligación, sino con gozo, de buena gana. No lo hacen, You are a hireling. acuérdense que Such no an lo elder hacen porque tienen que or such hacerlo. a parent will Si ustedes flee son in padres, times of lo great hacen con hardship or amor. opposition. Estamos That's not criando who you want to hijos, be in leadership in times of trouble. estamos You want dirigiendo someone gente that is en reliable, tiempos someone that's gonna muy stick, that's gonna be there difíciles for y you. ellos necesitan a alguien que We se va see a quedar all over the world today, en el liderazgo, que no los va a parents, abandonar. fathers, Padres. absent fathers, who the going gets tough, Padres challenges que get tough, cuando and they los flee, they tiempos leave, abandon son their difíciles, responsibility, abandonan la process. responsabilidad, Going gets se tough, they separan de la look for familia, another church or find another o occupation. personas que huyen de la iglesia, nada más se ponen malas cosas y abandonan. Esos pastores que no pueden seguir con sus iglesias, esos padres que no pueden estar con sus familias en tiempos difíciles. A eso no nos llamó el Señor. Primera de Timoteo, Verses 11 to 16. vamos a Juan, capítulo Part of that, 10, beginning in verse 11. verso Jesus said, 11. "I am the good shepherd. Jesús The dice, good yo soy el buen shepherd pastor. gives his El life buen for the pastor sheep. da su vida por But las a hireling, ovejas. he who is not Pero the el shepherd, he's just asalariado doing it out of no es el obligation. pastor, One who es does decir, not own lo the sheep, está they're not haciendo his. por obligación. Have that Él no sense ama of, esas "They're my ovejas. kids, my sheep, Estos no my son mis hijos, responsibility." no son mis He sees ovejas, the no es mi wolf coming and he responsabilidad. leaves the sheep A and él flees, no le and the wolf pertenecen las catches the ovejas. sheep and Entonces, cuando scatters ve que el lobo se them. The acerca, hireling flees abandona las because he is ovejas a y huye. hireling and does Entonces not el care lobo about the ataca al sheep. rebaño y lo You don't dispersa. want someone like that leading your Y household. ese You hombre don't want huye someone porque like siendo that leading your asalariado no le church. importan las Instead, ovejas. an elder must take Pero on their un role willingly, anciano even tiene que eagerly, tomar este according to a trabajo desire con that God has gusto, put into their heart. con ánimo, con And gozo. it's a hard expression that says Es something una like this, expresión even if there's no pay, even if que I have to aunque work no haya full-time on the side, trabajo, even if que no I haya risk going to prison, sueldo, I will eagerly serve these people because este God has pastor put in sirve a my las heart ovejas his porque call, Dios and ha I could never be puesto happy doing anything en el else. corazón de It's esta that kind of persona attitude, it's that kind la of heart actitud, el that I do corazón this de because God hacerlo put it in porque me to Dios do lo it. puso en There's a él. desire within me Hay to un do it. I deseo love dentro these de él people. y I care ama a for la these people, gente whether it's y, in the home y or se in the church, preocupa you por need la that. gente, And especially ya in times of sea crisis, you en la need that. familia o en la iglesia, especialmente cuando hay tiempos My dad difíciles. has always been my Mi greatest papá encourager in pursuing Ha sido siempre ministry uno de of mis shepherd. más But he also grandes understands the animadores o importance of God's alentadores de call. mi vida. And so he has, Él, from time to time, De tiempo en reminded tiempo me me that, recuerda, Ron, if you can be Ron, happy and content si tú doing puedes something estar else, then do contento something else, because you won't be y a good feliz pastor. haciendo otra cosa, If you're gonna haz be a otra pastor, cosa. Haz need to otra be a cosa pastor, porque no period. vas a estar contento siendo Now, his pastor. comments about were Pero when I was considering pastoral ministry. cuando yo estaba Trying to considerando decide, ser is this pastor, for me to- once you're in, I mean, he hasn't told me that in years now. bueno, ya no me ha dicho esto en muchos años porque ya estoy aquí. Eso era lo que él me decía antes If you can que do fuera something pastor. else, if you don't Porque el have that pastor no, burning, mi papá no quería que yo fuera un compelling pastor call por of God obligación. in Él me your decía, heart, si tú sientes que then hay otra cosa que puedas hacer mejor y que you're estés contento, haz probably otra going cosa. to bail out Pero- when the going gets tough. Pero si no, cuando las Our cosas se sense of pongan calling needs difíciles, to be vas like a that of Jeremiah, abandonar a las Jeremiah ovejas chapter y 20, no verse quiero 9. eso. God had Jeremías, given him words to proclaim to the nation of Israel, and they were tough words, En and they weren't Jeremías, por popular, ejemplo, and the people of Israel were mocking Jeremías him 20, and capítulo 20, verso opposing him. 9. They hated him for what he was saying. And La Jeremiah gente lo wanted to quit. odiaba. La I've had enough of this, gente God. no But quería then he oír lo que says, Jeremías tenía "If I que say, hablar. I will not mention Pero God or speak tal vez anymore hubo in his momentos que name, quería abandonar there is su in my trabajo. heart, as it Pero were, a burning fire él shut dice, up in my bones, and I am si en mi weary with holding corazón, it in, and I cannot. en mi I corazón cannot be había happy algo, anywhere pero else. I cannot be fulfilled. yo I sé say, que "This no is- hay nada this que is me where I llene. fit."
esto es lo que There needs soy, to el be that Señor compulsion me in ha you, llamado a hacer dads, esto. that when you leave work, Por eso es you que can't wait to get home. You want to get home. You're not looking for nosotros, things to take you away from the home. You're looking for reasons to get back home. nosotros to be como with padres your family, queremos estar con nuestra familia, with the kids. queremos estar con nuestros Elders, hijos. There's that desire that I gotta be with the Los church. ancianos, Gotta be with los the pastores, congregation. Gotta be deberían de tener también ese deseo, estar con la iglesia, Verse estar 3. con nuestros hermanos. Verso going 3. on with describing what is a Vamos a shepherd, seguir the role of a shepherd like. con How does este- it look? He says, "Nor as being lords con este over papel those de anciano. No entrusted sean to you, tiranos con los que but están a being su cuidado, examples sino to the sean flock." ejemplos para el It's not an rebaño. authoritarian No es leadership, un liderazgo but autoritario, serving leadership. sino un liderazgo de Example, setting the servicio example. que The da Lord gives ejemplo, authority que da to dads particularly, fathers. autoridad a los padres And he gives particularmente, authority to elders. les da autoridad a los But the ancianos, authority pero that he esa gives autoridad is que not to be asserted Dios les or da imposed no to es para exhort your will imponer su over voluntad another's sobre or la to de los intimidate demás those o who para are under your intimidar a authority aquellos que into están bajo su compliance. autoridad. God gives you an Dios les authority da that is to be autoridad used para against que the sea demons of usada hell in protecting your en contra de family, los in demonios, protecting the church. para God's proteger given la you an iglesia. authority that they must listen to. The powers of darkness. Para que la And iglesia, la it is an familia authority that is to protect the sea flock guiada y and sea an authority protegida to serve the flock. y Jesus sea described servida the role of an también. elder Jesús describe el papel de in un Matthew chapter 20, anciano y de un pastor verse 25 to 27. Matthew en chapter Mateo 20, capítulo 20 del 25 al beginning 27. in verse 25, he's talking to his Vamos a disciples, leer, he's preparing está hablando a them for sus eldership, he's discípulos, preparing them los está to be preparando shepherds. para ser pastores más adelante. In verse 20, but Jesus called them to himself and said, "You know that the rulers Jesús of los the llamó y les Gentiles dijo, como ustedes saben, lord los it gobernantes de over las them." Notice that naciones the worldly oprimen leaders, a los they súbditos. lord, they are authoritarian in Ellos their son handling of autoritarios authority. cuando And manejan those who su are great autoridad. exercise authority Y over them. They dominate Los them. They altos suppress oficiales those who are abusan de su under. autoridad, Verse los 26, oprimen. "Yet it Verso shall not be 26, pero so entre among ustedes no you, debe de ser así. intern pastors, O apprenticing sea, entre pastors, ustedes, student pastores, pastors, it shall not be so among you ustedes no when debe you de ser are given así. a flock, when you Cuando are given a ustedes family. estén Whoever liderando desires su to become familia great o among su you, let him be congregación, your servant. ustedes And deben de whoever ser desires to be first among diferentes. you, Al let him be contrario, your el que slave. quiera hacerse grande entre Just ustedes as the deberá de Son ser of su Man servidor. did not Y el come que to quiera be ser el served, primero but to serve, deberá and to ser el give his esclavo life de a los demás. ransom for Así many. como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, Verse sino para 3 servir y concludes para dar su vida en rescate por muchos. saying that El verso verse 3, back in 1 Peter chapter 5, otra vez en Primera de Pedro saying that capítulo elders 5, are to lead by concluye being diciendo examples to the que flock. los ancianos tienen que liderar siendo Parents ejemplo are to lead para by being la examples, para el particularly rebaño. dads, by being examples to the flock. In order to lead by being an example, Para dirigir de esta manera, dando ejemplo, how can you be an example when you're ¿cómo absent? puedes ser un ejemplo In cuando order to lead estás by being an ausente? example, an elder, a parent, ¿Cómo puedes ser un ejemplo cuando eres un padre ausente, must cuando spend eres time un sharing pastor life ausente? together with Tienes them, que so compartir that tu they can vida see con the ellos para que example ellos of his vean faith el in ejemplo de tu action fe in en everyday acción life. en la This is vida called diaria. discipleship. Este es el discipulado. Dads, we are to disciple Los our kids. padres tienen que discipular a Elders, sus we are to hijos, disciple the los church. ancianos tienen que discipular a la iglesia. And our concept of discipleship in the Y nuestro Western concepto en la church is having iglesia Bible studies in the church occidental building es with tener un new estudio believers. con los creyentes nuevos. Well, Bible studies is part of discipleship. Bueno, sí, But está it's bien. only Los estudios bíblicos son There's a whole lot more to parte de, discipleship pero es than más, Bible studies. hay mucho más
al discipular. Tenemos que modelar lo que estamos enseñando. Tenemos que enseñar y luego les enseñamos, mira cómo lo hago yo, obsérvalo. No nada más les decimos, sino que ellos nos están observando. Y nosotros como padres lo sabemos, ¿verdad? Nuestros hijos nos están observando. Si les decimos a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos, ellos no van a seguirlo. No es nada más lo que dices, es lo que haces. ¿Cómo llevas a cabo tu vida? Cuando compartes la vida con alguien, ellos ven tu vida. Y ese es un problema que tenemos en la iglesia occidental. Es un problema en nuestra iglesia. ¿Cómo es que podemos pastorear las ovejas si no vivimos cerca de ellas? ¿Cómo enseñamos con el ejemplo si no vivimos? No nos vemos. Cuando la congregación solamente se junta una vez a la semana aquí en la iglesia, es una forma muy difícil. Es realmente sorprendente cómo es que el Señor ha hecho que nuestra iglesia florezca con tantas dificultades que tenemos. La mayoría de ustedes no aprenden mucho, honestamente, no aprenden mucho de mí, de vivir nuestra vida cristiana en la forma práctica, porque no los veo, porque vivimos lejos. Ustedes no saben cómo me llevo con mi esposa o mis hijos. Ustedes no saben cómo reacciono cuando alguien se me atraviesa en la calle, o cómo gasto mi dinero o mi tiempo. No saben cómo practico hospitalidad o cómo respondo al estrés o al pecado. Esta es una debilidad mayor que tenemos. Pedro está enseñando a la iglesia que es importante estar juntos, sobre todo cuando hay tiempos difíciles. Así que yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, ¿cómo se corrige esto? Porque van a venir esos tiempos y no estamos equipados. Es un reto. La iglesia necesita aprender a vencer este reto. Necesita encontrar formas de vencer este reto, de compartir más nuestra vida, de estar más tiempos juntos. Y esto puede ocurrir cuando la iglesia se junta en grupos pequeños, en las casas o en otros ambientes, cuando empiezan a experimentar otro tipo de ambiente fuera de la iglesia, donde podamos conocernos mejor, donde podamos compartir y aprender y hablar. Miren, yo salí de este problema así o así. O compartimos nuestras experiencias o nuestros testimonios, como cuando un anciano está en comunión contigo y podemos vivir la vida de otra manera. Tenemos que movernos en esta dirección. Y creo que Dios está hablando a nosotros. Y esto me da confianza para saber que Dios va a proveer la manera de hacerlo. Pero creo que estás empezando por poner
este pensamiento en nuestro corazón, que nosotros necesitamos empezar a pensar cómo vamos a conectarnos, cómo vamos a caminar juntos, hombro con hombro, los unos con los otros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Nuevamente la Biblia nos lleva a enfocarnos al regreso de Cristo cuando venga el rapto de la iglesia. Esta es nuestra esperanza. Estamos aquí, hay problemas en este mundo, pero Jesús viene pronto. Este es el evento que está haciendo que se precipite todo lo que estamos viendo alrededor del mundo. Nuestro enfoque debe de ser en Jesús, no en Satanás y en lo que está sucediendo en el mundo, sino en Cristo y su regreso. Tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Cristo, corriendo esta carrera que empezamos y llevando a cabo esta misión de rescate de los perdidos. Tenemos que estar sensibles a los que están alrededor de nosotros. Tenemos familias que no tienen padres, que tienen padres ausentes y que necesitan a la iglesia. Tenemos nuevos creyentes que necesitan esa influencia de un anciano, de un padre en su familia. Tenemos que tener compasión por ellos, dar apoyo, dar amor a estas familias. Creemos que es vital que nosotros animemos a nuestra congregación a empezar a conectar regularmente con unos grupos, pequeños grupos, o empezar a funcionar otra vez como iglesia. Y van a escuchar más acerca de esto en los días, en las semanas que vienen. Vamos a empezar a hablar con ustedes individualmente. Yo no los voy a presionar, pero sí quiero animarlos a que oren, a que piensen en ello. Así que vamos a concluir en oración y vamos a tomar las peticiones de oración, pero vamos a cerrar en este momento nuestro estudio. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, oro por nuestros hogares. Oro por tu mano de protección sobre nuestros hogares. Señor, oro por nuestros padres. Señor, que los ayudes a tener este sentido de llamado a un rol de humildad. Señor, convéncenos, Señor, para dirigir, para liderar y servir con el ejemplo. Ayúdanos a estar presentes con nuestras familias. Ayúdanos, Señor, con esas familias donde no hay un padre presente. Ayúdanos, Señor, a dar liderazgo a estas familias también. Te pido, Señor, que traigas todo lo que necesitan para prosperar en este ambiente, Señor. Señor, te pido por todos aquellos que están en esta necesidad. Te pido, Señor, también que levantes más ancianos, más liderazgo, Señor, en nuestra iglesia. Necesitamos más ancianos en nuestra iglesia. Señor, necesitamos que tú hagas, Señor, el trabajo en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Y, Señor, que podamos servir al cuerpo de Cristo. Padre, te pedimos que tú nos guíes para que nos convirtamos en lo que tú quieres que seamos, Señor, y que no pongamos nuestro enfoque en nuestros esfuerzos, sino en tu gracia. Señor, nos rendimos a ti y confiamos en ti, en que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, Señor.
for your presence. Gracias, Señor, por We tu thank you for presencia, your por tu church. amor. And it's in Jesus' name En el we nombre de pray Jesús for oramos. your enabling. Amen. Amén.